Bienvenidos todos a este foro debate organizado por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. El día de hoy el instituto nos ha convocado a este foro debate llamado Libertad de Expresión y Medios de Comunicación como parte de los foros debates que ha organizado el propio instituto a partir de tanto las maestrías que ofrece, la oferta educativa que ofrece, pero también como parte de esta tradición del Ortega y Gasset de crear, abrir espacios de debate, de análisis y de contraste de ideas y sobre todo pues ante el inicio de este nuevo gobierno. En las anteriores mesas habíamos hablado de las políticas públicas, de la imagen pública del nuevo gobierno, también de la política exterior del nuevo gobierno, y lo que ahora nos convoca es lo que hemos tocado un poco en las anteriores mesas, pero que con los expertos que el día de hoy tenemos, pues vamos a profundizar esta imagen del contrapeso, los medios de comunicación, la libertad de expresión, serán contrapesos ante el inicio de no sé si cómo ellos lo quieran calificar, este cambio de régimen o este cambio de hacer política, este cambio, esta nueva forma de hacer gobierno. ¿En dónde están parados los medios de comunicación? ¿En dónde está parada la libertad de expresión y hacia dónde vamos? Bueno, pues precisamente para hablar sobre este tema está con nosotros el analista político Carlos Ramírez. Él es licenciado en periodismo por la Escuela Carlos Septién García y maestro en ciencias políticas. Es presidente y director general de la columna Indicador Político desde 1990, que se publica en más de 30 diarios del país, y ha escrito varios libros, entre los cuales destacan Obama, La Comuna de Oaxaca y El Regreso del PRI y de Carlos Salinas de Gortari. Maestro, muy buenos días, tardes, gracias por estar con nosotros. Bueno, si le entramos directo al tema, en primer lugar, yo veo que el título pues el título está muy relacionado entre sí. Yo no veo conflicto entre libertad de expresión y medios de comunicación. Ha habido más o menos en los últimos tiempos un caminar conjunto. En todo caso, yo veía el contrapunto con gobiernos y yo no estoy tan convencido, más bien estoy convencido de que no hay ni cambio de régimen, ni cambio de sistema político, ni cambio de Estado. Hay un relevo de élite con las mismas prácticas en función, digamos, de los mismos objetivos del pasado. Estamos frente, en todo caso, a redefiniciones coyunturales, seccionales de la comunicación o de la línea política de comunicación. Y se centra en que estamos ante un gobierno unipersonal, de restauración del presidencialismo autoritario, y los medios que de pronto descubrimos la libertad, avanzamos mucho, contribuimos al relevo en la transición, en la alternancia de partido en el 2000, hoy pues nos quieren regresar al sótano de los cachivaches y que no demos guerra porque tenemos un presidente que gobierna con comunicación directa con el pueblo, digamos, esa es su definición, y los medios están marginados, desde luego con un desafío de determinar nuevas formas, nuevos enfoques de ejercicio de la crítica. Entonces vamos a pasar un poco de tiempo, 1 año, 2 años, en que nos acomodemos, en que detectemos cuáles son los nuevos espacios, pero yo creo que el periodismo crítico va a seguir existiendo, va a sobrevivir un poco más en redes. Muy bien, gracias, maestro. Buen preámbulo. Vamos ahora con el maestro Rafael Cardona. Él es periodista, ha destacado en los medios de comunicación por su amplia trayectoria, reportero del diario La Prensa, reportero de Excelsior, del Sol de México, columnista en el diario 1+1. También se ha desempeñado como asesor del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Maestro, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Y después de estas palabras del maestro Carlos Ramírez, desde su punto de vista partamos. Estamos frente a un cambio de régimen, un cambio de élites, un reacomodo de élites. ¿Cómo lo está viendo usted desde su perspectiva? Bueno, yo no creo que estemos viviendo un cambio de régimen. Creo que estamos viviendo un cambio de administración. Creo que estamos viviendo un cambio no diría yo de élites, porque la élite sería reacomodarlo de arriba. Si hubiera arriba varios grupos que dominaran la punta de la pirámide. Y yo creo que no, yo creo que ahora hay una redistribución del poder, un apuntalamiento
de lo que yo podría llamar el hiperpresidencialismo mexicano. Vivimos en los últimos años, posiblemente los 4 últimos años de la administración de Peña, un hipopresidencialismo. El presidente era un señor al que nadie lo tomaba en cuenta como no fuera para burlarse de él. Y ahora tenemos un presidente que recibió un mandato tan concentrado en su capacidad de ejercicio del poder como no lo tuvo ni siquiera Porfirio Díaz. No lo tuvo de ninguna manera. Hoy Andrés Manuel controla la Corte, controla el poder legislativo, controla la Ciudad de México. Volvimos a los tiempos de la regencia en la Ciudad de México, y ya eso de que elegimos a una jefa de gobierno, no. Él eligió una jefa de gobierno cuya presencia se debe al arrastre de todos sus demás votos. Es una especie de clon de Andrés Manuel, quien dicen algunos que la está preparando para ser su sucesora cuando ella llegue a la mayoría de edad y Andrés Manuel sobrepase ya la mayoría de edad, cosa que le faltan como 15 minutos. Entonces, él controla por bombardeo los órganos autónomos. Ya se le fue encima a todos los órganos autónomos. Dijo hace unos días que habían querido crear un gobierno paralelo. Entonces creo que este hiperpresidencialismo no nos lleva a un cambio de régimen declarado, pero sí nos está llevando a una monarquía funcional. Muy bien, gracias. También está con nosotros Salvador García Soto. Él es periodista, fue reportero de La Fuente Política en el Heraldo de México y en el diario La Crónica de Hoy, y desde 1998 escribe la columna política Serpientes y Escaleras, que se ha publicado en los periódicos La Crónica, El Independiente y actualmente en El Universal. Salvador, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, y ahora ya tenemos nuevos términos. No es cambio de élites, es redistribución del poder, hay un hiperpresidencialismo. ¿Es cambio de régimen o no desde tu perspectiva? ¿Y dónde quedamos parados los medios de comunicación? A ver, yo creo que coincido con Carlos y con Rafael en que no es propiamente un cambio de régimen en cuanto a que seguimos teniendo el mismo régimen que la Constitución nos da desde hace ya más de 102 años, un régimen presidencialista. Eso no ha variado, pero sí estamos ante un cambio, me parece, de modelo político. O sea, estamos en una transición a un nuevo modelo político, a un nuevo modelo que rompe paradójicamente rompe con muchos paradigmas de la forma de hacer política en México y de la forma de ejercer el poder. Creo que López Obrador, quien no haya entendido que rompió mucho el molde en la forma de hacer política de los últimos 30, 40 años, por lo menos en lo que él llama el periodo neoliberal, estamos en un cambio radical, de péndulo totalmente de lo que fue el ejercicio del poder neoliberal en México a partir de Miguel de la Madrid a lo que va a ser ahora en estos 6 años de López Obrador. Ahí me parece que sí hay un cambio innegable, que puede ser cambio de élites, como lo dice Carlos, que puede ser cambio de personajes, como dice Rafael, pero sí es un cambio. Yo creo que efectivamente estamos ante un nuevo modelo político y ante nuevos paradigmas. ¿Dónde queda? Paradójicamente digo, porque aunque son cosas, es un presidente que conjunta, diría yo, lo mejor o lo peor de dos mundos. Por un lado, tiene una reminiscencia al viejo presidencialismo, en el que coincido con Rafael, estamos volviendo a los usos y costumbres del viejo modelo presidencial de la época mucho antes de la transición democrática, cuando el presidente tenía todo el poder y dominaba a los otros poderes y dominaba a todos los factores, la sociedad civil o incluso los medios, ¿no? Porque estamos también regresando a un control mucho mayor de los medios. Pero también tiene esta habilidad de manejar las nuevas tecnologías y las nuevas tecnologías de la información de manera como nadie lo había hecho, ¿no? Es un maestro de las redes sociales, tiene ejércitos que elaboran en esta
trabajo, estrategia de generar percepciones y tendencias, y en ese sentido los medios estamos parados en un dilema. Sí creo que los medios enfrentamos un gran reto ante esto que llaman la cuarta transformación, porque ellos están buscando no solo cambiar el paradigma político, que ya lo está modificando en los hechos, también el paradigma de la comunicación. López Obrador se convierte en el principal generador de mensajes, en el que ya no se necesita los medios. En este momento él podría prescindir, y lo está haciendo de hecho, de los medios tradicionales. En buena medida su estrategia de comunicación no contempla los medios tradicionales. Si uno ve los manuales que han diseñado para cómo se va a manejar la comunicación en este gobierno, nosotros estamos nada más para difundir campañas, spots en los que ellos quieran anunciarse, pero sus mensajes no les importa hacerlos llegar a través de la radio o la televisión. No digo que los menosprecien, saben el impacto que tienen todavía, pero ellos están generando su propia dinámica de comunicación a través de este manejo de redes. Si uno observa la dinámica de las conferencias mañaneras que hoy está fijando la agenda política de este país y la agenda de comunicación, ahí no están, la fuerza no la tenemos los medios tradicionales, la tienen en un dilema, cómo sobrevivir a este nuevo modelo de comunicación política, y cómo hacer lo que nos toca a nosotros hacer, que es defender el tema de la libertad de expresión, cuando no somos para el gobierno el vehículo más importante en este momento, cómo debemos serlo para el sector de la sociedad que no está dentro de este modelo de control mediático e informativo, ¿no? Exacto. Sí, yo quiero retomar esta parte última que dijo El Salvador en cuanto a desafío de los medios. En efecto, estamos siendo marginados porque estamos permitiendo que nos marginen y venimos de una estructura de cómoda dependencia de la publicidad gubernamental. Lo que hace falta, en todo caso, es que los medios de comunicación y los comunicadores, son dos escenarios, dos células de un mismo cuerpo, asumamos este tipo de desafíos. De una contabilidad que tengo aquí más o menos de 18 periódicos diarios que se editan en la Ciudad de México, son miles los que hay en todo el país, pero como universo 18 periódicos diarios, solamente 3 están dirigidos por periodistas. Los demás son organismos empresariales. Por tanto, la libertad de expresión, López Obrador con mucha habilidad la está llevando al territorio de la empresa. Si no hay ingreso, no hay negocio. Entonces hace falta crear modelos de negocios que tengan que ver con la información. Y no ha habido, ni nos hemos preocupado, algunos nos han preocupado, no con buena fortuna, aunque avanzando, para crear el modelo de negocios de los periodistas. Necesitamos ser periodistas, defender la libertad de expresión, pero al mismo tiempo hacer negocio. Y no caer en la trampa que cayó en la prensa norteamericana con Donald Trump. Acaba de salir el libro de Jill Abramson, que fue directora de New York Times, Mercaderes de la Verdad, donde dice que el New York Times ha cometido el error de comercializar su oposición a Trump para tener mayores suscriptores en redes y tener ese viejo esquema de ascender el costo de su acción en la bolsa de valores. En el 2002 su acción costaba $50. En el 2009 bajó a $2. Y hoy, con muchos trabajos en los últimos años, atacando a Trump y convirtiendo a Trump en mercancía de recambio, está llegando en los últimos días a $31. Su objetivo no es la libertad de expresión, es aumentar la utilidad. Ese es el desafío que tenemos nosotros. Si nos hacemos columna analítica, o estamos siendo empleados de alguna manera de un patrón, que es el que va a negociar, o si somos autónomos, nos cuesta trabajo obtener los recursos para poder sobrevivir como medio de comunicación. Ese es el punto en el que nos encontramos. Yo creo que es la oportunidad para cambiar esa tendencia. 3 medios de 18 solamente dirigidos por periodistas, debería ser al revés, pero bueno, tenemos la oportunidad de concentrarnos en esa parte del debate. Si bien la libertad de expresión no es una facultad dada por un gobierno, ni mucho menos por un poder público, es un derecho. Usted ya ponía sobre la mesa pues esta relación entre el gobierno y los medios de comunicación a través de lo que se llama publicidad oficial. Ahora bien, dice usted, el presidente Andrés Manuel López Obrador está obligando, o bien también el entorno internacional está obligando a los medios de comunicación a que se conviertan en modelos de negocio. Eso es por una parte, pero por otra parte mi pregunta es, ¿la llegada en sí misma de Andrés Manuel López Obrador es ya
el fin de esta relación económica entre los medios de comunicación y el gobierno, porque se aprobó un presupuesto de comunicación social de 4,000 millones de pesos, a diferencia del aprobado en el anterior sexenio, el anterior año, que fue de 3,000 millones de pesos. El argumento es, es que se ejercieron 10,000 al final del día, ¿no? Pero, 4,000 millones de pesos que aún no sabemos con claridad cómo se van a ejercer, maestro. Bueno, mira, yo creo que ese es el punto más complejo. Lo primero que yo haría sería dejar en paz la libertad de expresión. Me parece algo tan cursi, que es como hablar del amor. Cada quien se enamora de quien puede, y cada quien goza de las cosas que la vida le permite. La libertad de expresión es así como la libertad, la igualdad, la fraternidad, son conceptos. Yo me iría más al mundo real, al mundo cotidiano. Porque la libertad de expresión es una cosa que uno puede hacer en la banqueta. Uno puede gritar lo que uno quiere, decir lo que uno quiere, pensar lo que uno quiere, escribir aunque sea en la pared. Si eso es la libertad, así en abstracto. 4,000 millones de pesos tiene el gobierno para la publicidad, sí, y se los va a gastar íntegros y va a gastar mucho más que eso. El problema es cómo lo va a gastar, por qué lo va a gastar y a quién se lo va a dar. ¿Se lo va a dar a la prensa fifí? Yo creo que no. No se lo va a dar a la prensa fifí, porque no sabemos cuál es la prensa fifí. La prensa fifí es la que él dice, el día que lo dice y a la hora que le viene en gana o se le antoja, ¿no? La prensa fifí. Bueno, ¿se lo va a dar a qué prensa? ¿A la prensa de su comadre? Siempre le ha dado y le seguirá dando. Y el que no sepa quién es su comadre, ¿qué va a venir? ¿A quién se lo va a dar? ¿Se lo va a dar al periódico Regeneración? Habría un conflicto de intereses, ¿no? Porque ya no se lo puede dar directamente a través de el ex consejero a la revista Proceso, porque ya el consejero ya se salió del consejo y se fue al Palacio Nacional. ¿A quién se lo va a dar y por qué? Eso no lo sabemos todavía, porque hay una ley en proceso. Y esa ley pues está ahí en el Congreso, porque creo que tienen un problema ahí con unos policías, y que algo de una guardia, no sé, ¿cómo se llama? Guardia Nacional. Yo diría la Guardia Civil. ¿Te iba a decir guardia militar? No, guardia, y ya me sentía yo así como García Lorca. Ay, llama a la Guardia Civil, ¿no? No, la Guardia Nacional. Entonces, cuando terminen eso, ya verán qué hacen con el asunto de la comunicación social, que le quieren poner una ley, que ya se había hecho una ley, pero la impugnaron las gentes que piensan exactamente como ellos. Pero el problema no es ese. El problema es que la relación entre los medios y el gobierno ya no es como alguna vez la describió de una manera muy clara el otro presidente López que tuvimos. Bueno, hemos tenido varios López, ¿no? Pero el presidente López Portillo dijo que la relación entre el periódico y la prensa era como la relación de las putas y los padrotes. Yo nunca he sido, creo, ninguna de las dos cosas, pero nunca es tarde para empezar. Entonces, bueno, ya veremos. Pero mientras tanto, ahora nos pasa lo que decía el otro presidente López, porque hemos tenido varios presidentes López. Y el presidente López Mateos le decía a Humberto Romero: Humberto, no pretenda usted nunca comprar periodistas. Alquílelos, es más barato. Entonces, hoy hay muchos periodistas de alquiler, como los ha habido toda la vida, y cada gobierno ha tenido a sus periodistas. Ahora algunos van a las conferencias de la mañana y le dan las gracias. Otros consiguen chamba en Radio Centro. Otros, ya para qué digo, ¿no? No viene uno aquí a hablar mal de sus compañeros, ni bien tampoco. Yo nunca hablaré mal de un periodista, jamás. Pero nunca hablaré bien de un periodista, jamás. Porque, pues, imagínate. Pero el asunto es que aquí, en el reacomodo de las cosas, también se están reacomodando los medios. Los medios impresos ya venían en declive.
y los medios impresos son hoy totalmente prescindibles. Hay una cosa muy notable. El gobierno de la República, en los momentos de la gran concentración del poder, tenía medios propios y se los encargaba, pues, algunos a buenos, otros a malos periodistas, no sé qué. Se fue deshaciendo de sus medios. Y cada uno de los poderes, el Poder Judicial, la Asamblea Legislativa, el Congreso ahora de la Ciudad de México, el Congreso Federal, los gobiernos de los estados, todo el mundo tiene un canal de televisión, o dos. Creo que en la Ciudad de México hay dos del gobierno, ¿no? Uh-huh. Al rato va a haber tres, más lo que manejan por internet, las plataformas, ¿no? Pero nunca ha habido un gobierno que edite su propio periódico. Cuando tuvieron el periódico El Nacional, lo vendieron. ¿Por qué lo vendieron? Ni siquiera lo vendieron, lo cerraron. Tiraron por la ventana un archivo de 50, 60 años. La historia de este país, la historia más necesaria para contrastarla con las otras historias, las no oficiales, se fue al caño. La tiraron. ¿Dónde está el archivo del Nacional? Nadie lo sabe. Parece que fue al archivo de la Nación, que es, pues, como tirarlo a un agujero negro ahí, ¿ven? Se acabó. Entonces, los medios impresos, hoy, por ejemplo, en la Secretaría de Gobernación no hay un director de medios impresos. Hoy no hay en la Secretaría de Gobernación un subsecretario de Normatividad y Medios. No hay. ¿Por qué? Porque no les importa. Yo creo que esa parte nos toca hacerla en el ejercicio periodístico diario, pero en ese ejercicio sí hay, yo hablaba de este desafío que también reconoce Carlos, y me parece que el desafío es, en buena medida sí, yo no soy de los que me lamento de que haya llegado un presidente como López Obrador, ¿no? Con todo y sus grandilocuencias y con todo lo que nos está imponiendo como medios, pero sí nos plantea un reto. Yo decía, y un reto siempre es una oportunidad. Por un lado nos obliga a no caer en esta dinámica en la que todos los días estamos hablando de lo que él dice, que además es algo muy bien, una estrategia muy bien planeada, las conferencias mañaneras en donde él intenta dictar la agenda para que todos nosotros la sigamos y nos obliga a estar en esos temas que él plantea, pero por otro lado también este ejercicio de un presidencialismo autoritario, me parece que sí, tú decías, termina con López Obrador este tema de esta relación, no, pero sí cambia, efectivamente va a manejar el presupuesto, quizás con los mismos criterios discrecionales que lo hicieron sus anteriores, sus antecesores, pero lo hará también con otra intención, ¿no? ¿A quién les va a dar el presupuesto? Pues ya Rafa dijo algunos, pero también se lo va a dar a Televisa, y también se lo va a dar a TV Azteca porque son sus amigos, y son sus consejeros ahora los dueños de estas dos empresas, y seguramente serán también de los grandes beneficiados. Eso no va a cambiar, el duopolio va a seguir, incluso ahora entra una tercera cadena con Olegario Vázquez Raña, que también va a recibir su apoyo porque también es de los amigos del presidente. No cambia mucho eso, lo que sí cambia es que tenemos un presidente que maneja, como decía Carlos, la comunicación, que quiere dictar la agenda y que está dispuesto a replicar cualquier cosa que le publiques que no le guste. Eso como medios representa un reto, tanto para el análisis, donde te obliga a ir generando cosas más allá de lo que el poder le interesa que tú estés en la agenda que tú estés, hasta para quienes hacemos las columnas o los análisis políticos, hasta para los propios medios, porque te obliga también, está obligando no solo a volver negocios a los medios de comunicación, a la prensa escrita, a la prensa radiofónica o a la prensa electrónica, también está obligando a que seamos más profesionales. ¿Por qué? Porque tenemos un presidente que, si tú le publicas un reportaje en donde tengas una inconsistencia, te va a agarrar y te va a machacar en la mañana y te va a decir, mienten por esto y mienten. Eso me parece que es un ejercicio que cambia ciertamente la dinámica, pero que también puede ser una gran oportunidad y un aliciente para lo que no hemos hecho los medios en México durante mucho tiempo, que es esta profesionalización, esta obligación de mayor rigor periodístico, de mayor rigor en el análisis, ¿no? De no irnos por el lado fácil, como lo hemos hecho durante mucho tiempo, porque en buena medida el gobierno nos mantenía con el presupuesto oficial y porque además existía también la corrupción entre prensa y el poder, ¿no? Y todo esto que privó durante muchas décadas. No digo que deje de existir, va a cambiar. Lo que sí digo es que el gran reto de los medios en esta nueva etapa, con esta nueva
gobierno es eso, sí tenemos que aprender a ser más profesionales, más rigurosos, porque además tenemos ya la competencia de esto que ellos llaman el periodismo ciudadano y que lo están empujando y lo están alentando como una forma, porque ahí está buena parte de su base social. Bien decía Rafa, la libertad de expresión hoy la puede hacer cualquiera, no solo en una banqueta, en un tweet, en un video en Facebook, en un video en YouTube. Contra eso, que además es una tendencia mundial contra la que no podemos ir, hay que hacer un periodismo más profesional, más riguroso, para seguir haciendo lo que es, desde mi punto de vista, la función básica y única de la prensa entendida como todos los medios, es la crítica y el contrapeso al poder. Eso es lo que creo que es el gran reto en este momento para un gobierno que tiene mucho poder, un presidente tan fuerte. Los medios tienen que tener esa capacidad de hacer crítica y análisis y de periodismo de denuncia desde una perspectiva mucho más rigurosa y más profesional. Ahorita me gustaría ir al cambio de paradigma de comunicación. Comentar una cosita antes de que se me olvide, porque a mi edad, si no digo las cosas rápido, luego se me olvida. Dice Salvador que el presidente ejerce constantemente su derecho de réplica. Y eso tiene un efecto. Los medios empiezan a ejercer su derecho de súplica. También. A ver, entiendo los señalamientos a las inconsistencias, que deberían de ser no solo del presidente, sino de cualquier aludido, y porque es parte de nuestro oficio, pues ser rigurosos. Pero es solamente la réplica a las inconsistencias. Mucho se ha hablado de si tenemos o no un presidente que es sensible o intolerable a la crítica. ¿Cómo lo están viendo ustedes desde los medios de comunicación? ¿Y qué reto, aparte del rigor periodístico, nos impone a los medios de comunicación y a los periodistas en ese sentido? Tenemos un presidente demasiado involucrado en las políticas de comunicación, en el ejercicio de la comunicación, pero aquí lo que plantea la diferencia frente a que en el pasado ocurrió exactamente lo mismo, es que hoy no tenemos gobierno ni administración, todo es él. Todos los demás son sus empleados. Acaba de nombrar a un fiscal anticorrupción que se suponía que debe ser autónomo, y el doctor Gers Manero, que tiene características de cierta autonomía, pues ahí va a las conferencias de prensa desvelado, desmañanado, cansado por la edad. Solo falta que pronto vaya los ministros de la Corte. Pues primero, tenemos un presidente que ejerce él y centraliza lo que sería la Administración Pública Federal. Eso dificulta el ejercicio del periodismo. Y dos, él a bote pronto y en la coyuntura de lo inmediato responde y caracteriza, califica, cuestiona y regaña, la trae contra reforma, ese concepto o descalifica de prensa fifí, pues es más un insulto, pero bueno, no podemos exigir más. Aquí lo que yo plantearía como el paso adelante que tenemos que dar nosotros es tener primero el enfoque crítico de que durante mucho tiempo carecimos de lectores, pero no nos preocupaba, porque escribíamos, y yo recuerdo, no hace mucho tiempo me llegaban todavía por carta, por fax, oiga, acabo de leerlo, me parece muy interesante que planteen estas cosas. Hoy son insultos. ¿Quién te paga? ¿Cuánto cobraste por esta columna? No tienes razón, eres un mentiroso, y no hay un razonamiento. Entonces las redes están cambiando el enfoque o la característica de lo que son nuestros destinatarios, los lectores. Los lectores debieron de haber pasado, dar el paso adelante, a ciudadanos, pero no. Hoy son los que manejan y manipulan las redes, sean bots o sean reales, están en la pasión para defender a su presidente. Entonces, estamos escribiendo pues a veces en el vacío. Los políticos no nos leen porque nunca han leído, no nos creen porque no creen en ellos mismos. Y lo que sería la ciudadanía que no forma parte del ejercicio del poder, porque no tiene ningún cargo público, pues está ya planteando las cosas en la lógica del presidente en turno del maniqueísmo, que viene, no es nuevo, es una teoría política de Carl Schmitt, el filósofo político de Hitler, que señalaba la política es la relación amigo-enemigo, o estás conmigo o estás contra mí. Entonces, ya se llevó esto a la sociedad, y el presidente está ejerciendo este enfoque schmittiano de son amigos o son enemigos.
Y eso deteriora la calidad de la política y desde luego deteriora el debate y disminuye lo que sería la calidad intelectual del ejercicio de libertad de expresión. Hoy podemos decir lo que se nos pegue a la gana. Periodistas que en sus espacios de columnas de un periódico como Empresa Privada no lo dicen, usan su Twitter y dicen exactamente lo que están pensando, aunque no lo pasen en su columna. Esos son, yo creo que, los desafíos. Eso es lo que a mí me interesa, ya no tanto si hay o no libertad de expresión, si hay medios de comunicación, es nosotros como periodistas ante qué nos estamos enfrentando y cómo podemos reeducar a los lectores para decirle, regresemos al debate de ideas. Simbólicamente a la periodista se le cayó la pluma. Simbólicamente. Mira, yo creo que aquí hay que ver algo que es muy interesante. Mira. Los medios hoy no están luchando por su libertad profesional. No es la libertad de decir o no decir. Eso es un asunto íntimo, propio. No, los medios en términos generales están luchando por sobrevivir. Y sobrevivir no quiere decir únicamente existir, sino también trascender y crear una conciencia o ayudar en la formación de una conciencia social y política en un país de analfabetos. Ahí tenemos que empezar desde los orígenes de todo este desastre en el que estamos viviendo. La mitad de la población de este país vive en una marginación cultural absoluta y la otra mitad está en Morena, que es ya una marginalidad ilustrada. Entonces, ¿qué está pasando con esto que Carlos menciona de que los lectores se convirtieron en censores? Pues está pasando que es el reflejo de una polarización acentuada por la manera de ser, primero de ser y después de actuar del presidente de la República, que se ha esforzado en separar el país entre los ricos y los pobres. Los ricos están en mi contra, los pobres están conmigo, la riqueza es mala, la pobreza es digna. Es genial cuando el hombre dice, prefiero heredarles a mis hijos pobreza, pero no vergüenza. Y sabe usted, señor presidente, como decía Cantinflas, pues aquí somos todos pobres, pero muy honrados. Esa manera de pensar no es la manera de pensar ni del progreso, ni del orgullo nacional. No se puede tener orgullo por lo menos, habría que tener orgullo por lo más, así lo más fuera una aspiración genuina, legítima, sin robos, sin corrupción, sin todas las demás cosas que ya conocemos. Pero por el otro lado, a mí me interesa revisar la naturaleza misma de lo que estamos haciendo. A ver, eso de creer que los medios de información estamos al servicio de la sociedad y de una noción utópica, vaga, imprecisa, indefinida y creo yo que hasta inexistente, que se llaman los lectores, o el público, o la opinión publicada, o la opinión pública, o como se llame, eso a mí me parece una patraña. Los medios de comunicación, como cualquier superestructura cultural, obedecemos a los intereses de grupos políticos en pugna. Por eso hay periódicos de izquierda y periódicos de derecha, y por eso cada político importante en la historia del mundo ha tenido su propio medio favorito de información y de penetración. Hoy yo no he escuchado bendiciones para la columna del señor García Soto, que debería tener no solo la bendición republicana, sino la bendición papal. Nunca, quitándolo de las serpientes, que eso, lagarto, ¿no? Bueno, pues las escaleras al cielo. Bueno, pero sí he escuchado al presidente de la República bendecir a las redes sociales. Benditas redes sociales, ¿por qué? Porque le permitieron lo que él mejor sabe hacer, que es adoctrinar. El presidente no informa. El otro día, creo que lo leí en la columna de Carlos Ramírez, en las mañanas escuchamos el Evangelio según San Andrés, ¿no? Eso no es informar, eso es adoctrinar.
Son aparatos perfectamente montados de propaganda política incesante, y los medios son los tanques de su ejército. Y decía alguien que vio seguramente un documental de Leni Riefenstahl, ¿no? Decía, los ejércitos de la Cuarta Transformación marchan a paso de ganso. Sí, con la pierna, sí, así se decía de los... El ángulo de 45, es decir, la pierna y la bota allá arriba. Bueno, está bien, esa es su gran infantería, esos son sus soldados. Y si revisamos los documentos de la fundación de Morena y vemos el capítulo que se dedica en la doctrina del partido, lo que se dice de los medios de comunicación, ahí dice claramente que cada hombre y cada mujer de Morena se convierta en un medio de información para abatir el monopolio de la información corrupta que ha ejercido este sistema podrido, etcétera, etcétera, etcétera. No, está en sus documentos. La única ventaja que uno tiene de hablar con el presidente, fuera del ejercicio de su función presidencial, que es a lo que le dedica menos tiempo, pero cuando uno habla con ese político de 25 horas diarias, es que nunca te va a decir algo ajeno a lo que siempre ha preconizado. Él pone las cosas desde el principio, te dice, yo voy a hacer esto, y lo hace. Yo voy a dar, y lo hace. Yo voy a vender el avión, y lo hace. Voy a tirar a la basura 450 millones de pesos de pagar una renta de un avión parado en California. Sí, ¿y qué? Pero mi palabra y mi compromiso y mi ejemplo y mi símbolo valen más que esos, ¿cómo se dice? Esos pinches 450 millones de pesos. ¿Y qué? A ver, y sin embargo, retomando lo que preguntabas, tenemos un presidente intolerante a la crítica, sí. No solo un presidente, tenemos un nuevo partido hegemónico que es por naturaleza intolerante a la crítica. Bien lo decía Rafa, está en el ADN de muchos de estos que forman ahora el nuevo partido de Morena, ¿no? Sí son intolerantes a la crítica. ¿Cuál es el papel de los medios? Pues hacer la crítica a la que ellos van a tener que reaccionar. Decía yo hace un rato, coincido con Rafael en cuanto a que desde las conferencias mañanas se dictan líneas de propaganda, y también nosotros tenemos que ser hábiles para estar ahí, para no caer en la propaganda, pero sí para realizar una labor que, por ejemplo, retomando lo que decía Carlos, han hecho los medios en Estados Unidos, así como algunos han tergiversado esta guerra frontal contra Trump para sacar beneficios económicos, en el caso del New York Times. También hay otros que han hecho muy bien su papel en cuanto a una práctica que en México todavía es poco común por parte de los medios, que es el fact-checking. O sea, hoy tenemos una gran oportunidad de tomar la conferencia de todos los días y hacer un fact-checking de lo que dijo el presidente López Obrador, porque además los periodistas que están ahí en la conferencia, nadie le pregunta. Por alguna extraña razón todos están seducidos, están imbuidos de este halo de pastor que tiene el presidente cuando habla, y tú los escuchas a preguntar, incluso algunos que conozco, que respeto como reporteros, no todos, porque muchos ni siquiera los conozco, de los que aparecen ahí son o muy jóvenes o están o vienen de portales informativos, de medios alternativos, lo cual está bien, pero no hay este ejercicio de contraste, vaya, uno en las conferencias no lo ve, entonces, pero desde afuera se puede hacer, y creo que las columnas que tiene Rafael, que tiene Carlos, que tengo yo, nos pueden servir mucho para eso, de retomar esto. Por eso decía yo hace un rato que no todo es malo en este reto que nos plantea un presidente autoritario, propagandista, megalómano, como es el propio López Obrador. Hay también un nicho de oportunidad para los medios en este ejercicio de la crítica, pues una crítica mucho más sustentada en hechos que en especulaciones, por ejemplo, para evitar que cuando te responda, porque en algún momento lo hará, si bien coincido con Rafael, no le importamos mucho las columnas, seguimos teniendo un papel dentro de, aunque Carlos diga, los lectores ya no están en la prensa escrita, pero a mí me leen mucho en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? O circula mi columna en Facebook o en Twitter. Ahí están los nuevos lectores, y a esos hay que ir también. También nos plantea como periodistas el aprender a usar esos instrumentos que él aprendió a usar también políticamente, también para contrarrestar desde ahí los efectos de la propaganda. Creo que ese es el gran reto, insisto yo, en el tema de volver más rigurosos. Y decía Rafael, este cambio también que se está dando entre la relación prensa-gobierno, me parece que sí, aunque ellos tendrán, y el presidente
presidente, como buen propagandista, tendrá sus medios consentidos, ya Rafael mencionó algunos, eso va a seguir existiendo, pero también muchos otros no, y esta nueva política de comunicación de López Obrador también plantea una sacudida en el panorama mediático. Hay periódicos que efectivamente no van a sobrevivir, porque nunca se preocuparon por tener ingresos más allá de la publicidad oficial, y van a tener que desaparecer. Y los que sobrevivan, quizás en esta nueva condición en la que no dependan del 80% de sus ingresos del presupuesto oficial, pues también ganarán autonomía frente al poder, y también podrán entonces salirse de esta relación que bien describías, decía López Portillo, dijiste, entre las putas y los proxenetas o los padrotes, ¿no? Vaya, sí veo medios hoy que están asustados porque dicen: el presidente no me pela, no me voltea a ver, no ha recibido a mi director, no quiere tener comunicación con nosotros. Es un reto para los medios, para los periódicos, para las estaciones de radio, cómo sobrevivir a este nuevo modelo de comunicación y cómo volverte una empresa. Coincido con Rafa, los medios tienen ideología, los periodistas, yo soy de la idea de que no deberíamos tenerla, y creo que uno de los grandes retos en este nuevo paradigma que plantea un gobierno como el de López Obrador es salirnos de esa dinámica. Yo tampoco creo en el periodismo que se vuelve militante, ¿no? A favor o en contra, y ya hay muchos ejemplos ahora, ¿no? Y hay casos de grandes comunicadores que han perdido terreno y lo van a seguir perdiendo porque se volvieron parte ya de la cuarta transformación, pero también hay otros que por irse al otro extremo y estar todos los días atacando con más saliva que con argumentos, han perdido también credibilidad. Entonces yo creo que el periodismo bien entendido tiene que estar ubicado a la mitad, sin caer en los extremos, en esta polarización en la que hablabas, quien se vaya de un lado se vaya de otro, y puedo mencionar dos nombres. Ahí está Carmen Aristegui, que está perdida en este momento en la otra parte, haciendo sí el buen periodismo que sabe hacer, pero totalmente apegada al gobierno, y del otro lado está un Ricardo Alemán que también ha perdido terreno porque se volvió un crítico, ¿cómo lo digo? Bilioso de este nuevo gobierno, ¿no? Entonces creo que ahí el equilibrio también va a ser importante, ¿no? ¿Cómo haces tu labor de criticar, de denunciar, de atacar, pero sin caer en los extremos, ¿no? Es también un reto para los medios y para los periodistas en este gobierno. Ahora, Andrés Manuel López Obrador siempre ha sido el mismo, y lo vimos desde el 2000 sí, como jefe de gobierno. Esta conferencia matutina ya la teníamos aquí en la Ciudad de México, como lo dice usted, como medio de propaganda, porque al final del día todo lo que informa el gobierno es propaganda. A ver si puedo aportar algo de esto que estás tú diciendo. Yo creo que las conferencias de las mañanas, cuando él era jefe de gobierno, tenían un propósito electoral. Era pelearse contra Fox, al que traía de la gamarra todo el tiempo, hasta por a qué hora vamos a poner el reloj, y llegaba una controversia constitucional por la hora en la que ponemos el reloj. Digo, habráse visto algo más estúpido, ¿no? Bueno, pues nos peleamos por eso y llegamos hasta la corte. Pero él lo que quería era colocarse en la plataforma de un político nacional para después proyectarse en una campaña. Ahora es el presidente que no tiene quien le compita, pero como no tiene quien le compita, necesita que no haya nadie que le compita, y desde la mañana golpea el remache de su poder para que no tenga una sola filtración. Es un ejercicio de autopromoción constante, para que se sepa que aquí yo puedo manejar desde el gobierno, en la lucha contra el huachicol, el muro de Trump, lo que pasa o no pasa en Venezuela, todo tiene que pasar por aquí, y nadie puede pasar por aquí más que yo. Y no hay contra quién competir. No hay nadie quien le conteste, decía Gabriela Márquez la semana pasada en El País, ¿no? No, sí hay quien le conteste, aunque bueno, también le contestó Gabriela Márquez, lástima que no le haya hecho caso, pero sí hay quien le conteste, muchos le hemos contestado, muchos, pero ni te veo ni te oigo. Claro. Completando esta parte de Rafael, de si le contestan o no, ya la respuesta es lo de menos. El aparato de propaganda del presidente se impone, y va desde que realmente desmiente algún periódico que lo haya criticado, o hasta para desnaturalizar una denuncia, una crítica sólidamente fundamentada. Su respuesta es: yo tengo otros datos.
y se acabó. Esto lleva un poco al fortalecimiento de este hiperpresidencialismo más autoritario. Y lo que decía Salvador, Estados Unidos, los medios se han dedicado a confirmar, a checar los hechos. ¿Y qué le contestó Trump? Bueno, es una realidad alternativa o hay otras partes de la realidad. El Washington Post, el New York Times, el día de su primer informe a la Nación, le detectó en tiempo real alrededor de 100 o 150 mentiras y no pasó nada. No, y en el informe que acaba de dar también le hicieron fact-checking. El problema es, hay que hacerlo desde luego, quedará para la historia, pero encontrar cuáles son los ritmos o dónde están aquella parte de la sociedad que quiere participar con, digamos, expresión de una realidad diferente que es la de ellos. Si no, vamos a acabar con la dictatorial. Vamos a llegar a un punto maravilloso. Mira, George Orwell, su personaje de la novela que todos citan y nadie ha leído, como sucede con las novelas. Winston Smith. Winston tiene un trabajo. Su trabajo consiste en borrar los periódicos del pasado y cambiar las versiones del pasado. Entonces, ahora que dice Carlos, bueno, nosotros tenemos que hacer ahí la confrontación entre lo que dice y la realidad, pues que quede un poco para la historia. Es que también van a borrar la historia. Porque mira, no se trata de una lucha en contra de los medios, se trata de una lucha en contra de todo lo que no esté de acuerdo conmigo. Mira, una calificadora, después del desastre ridículo de los señores de Pemex, que no entienden lo que es esa empresa, y que la empresa está en una deuda impagable, que la tiene quebrada hasta el fin de los tiempos, hacen un ridículo porque no saben explicar cuál es el modelo de negocios de una empresa y se dedican a decir que la quieren limpiar de corrupción. Van a Nueva York a hacer el oso y entonces, por eso y por otras cosas, una calificadora importante les baja la calificación. Y el presidente dice que lo que diga esa calificadora no le importa porque es Fitch. Es una calificadora Fitch. Que él tiene otros datos. Eso es lo que dice. Yo tengo otros datos. Oiga, está lloviendo. Yo tengo otros datos. Pues debe tener otro paraguas. No, otros datos. No está lloviendo. ¿Qué está pasando esto? No. El Bank of America dice que la estimación del crecimiento del país es esto. No estoy de acuerdo. Órgano autónomo acepta una fusión de dos empresas de comunicación. Están vendidos al neoliberalismo. Es golpear todo aquello que no sea lo que se ajusta al dictado de mi credo, porque este no es un gobierno con ideología, este es un gobierno con teología. La verdad de la lucha contra la corrupción permite cualquier atropello legal, jurídico, político, social, no importa, todo es en nombre de una buena causa. Y no hay mejor causa en la historia de México que abatir la corrupción. Y la gente, en un 82%, cree que sí es así y lo apoya y lo respalda. Y muchos son capaces de abrirse el pecho frente a la metralla y decir, mi presidente va primero y yo lo apoyo hasta la muerte. ¿Por qué? Porque la polarización es el paso previo del fanatismo. Paso previo del fanatismo se desemboca siempre en el martirio y en el heroísmo. Pero entonces, ante esta crisis de medios, de negocios, de las que ya hablamos, 2, el cambio de paradigma, los medios tradicionales tienen menos credibilidad ya incluso que las redes sociales, y 3, ante esto que no hemos sabido hacer o que nos quedamos en las cosas de la política y no la política de las cosas, no el fact-checking, ¿dónde queda la autocensura también ante este 82% de aprobación o de adoctrinamiento, de fanatismo? ¿Dónde queda la autocensura? Yo te contesto después. La autocensura está en los intereses de los medios, siempre ha estado ahí y va a seguir estando, como bien lo dijo Rafael, los medios, las empresas que son los medios. Hay que distinguir cuando se dice los medios como entes. Yo sí creo que los medios como entes sociales tienen una responsabilidad, pero también existen como empresas y como esas tienen intereses. Ahí está la autocensura, pero también está en
en los periodistas, porque ciertamente hay parafraseando a Fox, hay una ola, esta ola del 80 y tantos % de aprobación, que cuando tú te atreves a ejercer la crítica o a señalar alguna inconsistencia, algún error, se te va encima y también ejerce un poder de presión, vaya, en lo que decía Carlos hace un rato, los insultos llegan a hacerte mella, vaya, uno se va curtiendo con el tiempo y uno va entendiendo que debe dejar pasar todo esto, pero hay un efecto, entonces también obliga a que a veces uno a este tema le entro, a este tema no le entro, hay que aprender a ser selectivos, pero los medios tenemos que estar preparándonos ahorita para un ejercicio de largo plazo, porque este gobierno, como bien lo dice Rafael, está haciendo una política, toda esta propaganda y toda esta polarización e incluso este ejercicio de adoctrinamiento plantea un régimen, efectivamente ahí sí sería un cambio de régimen, si este trasciende al siguiente sexenio, en donde estamos hablando de un régimen que quiere llegar a quedarse varios años en el poder o varios sexenios en el poder. Va a ser una batalla de los medios, yo así la concibo, batalla en cuanto a hacer contrapeso, no en cuanto a que tengamos la obligación de tumbar a un gobierno, no, pero sí a señalar sus errores, sus inconsistencias, sus excesos, no, me parece que a eso no debemos renunciar. Sí significa un ejercicio de valor, vaya, y cuando digo valor, lo digo en el contexto más amplio, de si decides estar de qué lado, ¿no? Porque, o dónde te ubicas, pues, porque en esta polarización también a los medios nos han obligado a tomar partidos, o te vuelves un periódico empresarial, como se volvió ya el Reforma, que siempre lo fue, pero hoy está haciendo un proyecto claramente ideológico para ser el contrapeso ideológico del gobierno de López Obrador, o te vuelves un periódico que simplemente haga su trabajo, como van a intentar hacerlo otros, los que no, pues los que sobrevivan, pues, porque yo sí creo que viene este reacomodo, pero al final, como periodistas, pues la autocensura va a estar y va a seguir existiendo, hay que saber cuándo la ejerces y cuándo no, y hay que retomar los principios básicos, tampoco es nada de inventar, pues, los principios básicos que a mí me enseñaron, que a Rafa también le enseñaron y que a Carlos, y que hemos aprendido a lo largo del ejercicio de varios años en esto, que es pues, hacer lo que nos corresponde hacer y también estar dispuesto a pagar los costos, ¿no? Cuando se tenga que hacer. Vaya, yo creo que todos los hemos pagado en algún momento, la censura, la autocensura, el que te corran de un noticiero, el que te saquen de un proyecto porque ya no fuiste agradable al poder, eso va a seguir existiendo y se va a agudizar con un gobierno como este. A eso hay que enfrentarse y contra eso hay que bregar, me parece, en los próximos años, ¿no? Mira, yo creo que aquí la autocensura no debería confundirse con la prudencia. Hay muchas formas de oponerse y hay muchas formas de ponerse. Yo no he creído nunca en la oposición, más que en la política, ¿no? La política militante. Pero sí creo en la posición. Y si mi postura frente a algo no concuerda con la del gobierno, pues, ni modo, pues yo no estoy para establecer semejanzas entre mi pensamiento y el pensamiento de otra persona. Creo que la verdadera libertad es decir lo que piensas. Y que tu verdadera habilidad es saberlo decir, para que lo puedas seguir diciendo. Porque si te vas a tirar como el kamikaze, pues el kamikaze, mira, no hubo jamás portaaviones hundido por un kamikaze. Pero sí hubo kamikaze muerto en el intento de hundir un portaaviones. Pues no le juegues al kamikaze o no le hagas al, ¿cómo se llama eso? Pues a eso, no le hagas. Tampoco. No se trata de eso. Inmolar. No, los periodistas no somos soldados de la verdad. No, nosotros somos profesionales en el ejercicio hasta donde se puede, libre de nuestra profesión. Y nuestra ideología debe ser el escepticismo, la duda, el análisis, la crítica. Criticar no es hablar mal de alguien, criticar es pasar la realidad por el tamiz del pensamiento y del análisis. Y entonces decir, perdón, pero esto es así, de acuerdo con estos parámetros. Y el que quiera escribir en el nombre de otro, pues correrá sus riesgos.
Y el que quiera meterse en el narcoperiodismo ya sabe lo que le va a pasar. Eso no es autocensura, eso es prudencia, ¿no? Porque ya no nos va a dar mucho tiempo, pero también está la otra parte. El gobierno te desprecia, el gobierno te sataniza y el gobierno manda hordas troleras a lincharte. O te linchan por su propia iniciativa. Pues sí, pero el día que te pase algo, van a decir, claro, ¿viste lo que le pasó a Carlos así? Claro, es que andaba metido con los narcos. Y ya de antemano, ¿no? O van a decir que el señor estaba en una red de proxenetas y lo mató una mujer explotada porque ya no aguantaba sus abusos, o van a decir de mí quién sabe qué cosa, que soy guachicolero, o sea, te van a decir todo, te van a decir lo que quieran. Y los periodistas, por eso dije, ya no tenemos derecho de réplica, tenemos derecho de súplica, ¿no? A eso te están empujando. ¿Y sabes una cosa? Pues que sigan empujando. Pues que sigan empujando. Yo lo único que hice fue que no pelo las redes. Yo no pelo las redes. Porque por las redes me di cuenta de que mi columna parece que la escribe mi mamá. Porque le echan la culpa de todo. Que mi mamá esto, que mi mamá el otro. Y ella, pues, siquiera la mamá de Monsiváis escribía sus columnas, pero a mí la mía no escribe porque desde el más allá no se puede escribir. Entonces, pues, no sé. Pero bueno, ¿hasta cuándo? Pues hasta cuando te dejen. Y cuando no te dejen, ¿qué vas a hacer? Pues yo cobrar mi pensión de adulto muy mayor y si puedo poner un puesto de jícamas en Campeche, porque aquí Claudia Sheinbaum no me va a dar el permiso. Por la vía del Tren Maya, ¿no? No, lo más lejecitos que se pueda. No, del Tren Maya más para allá de la muralla. No. Maestra. Ok, mejor. Vamos a pasar rápidamente antes de que terminemos, los medios públicos, que también es otra parte, seguirán siendo herramientas de esta propaganda política y sobre todo ante el resurgimiento Andrés Manuel López Obrador quiere retomar este sistema público de radiodifusión creado desde el sexenio de Felipe Calderón. Ahí viene un retroceso, me parece que siempre fueron los medios públicos instrumentos de los gobiernos en turno, nunca lo dejaron de ser, pero me parece que sí hubo algunos medios públicos que lograron vencer esta función obligada de ser propagandistas del gobierno, y hay ejemplos a la vista de todos, ¿no? Desde canales culturales como el 22, el Canal 11, o a veces en algunas etapas la agencia Notimex, que llegó a tener Radio Educación, por ejemplo, ¿no? Y ahí sí veo un retroceso, porque efectivamente ser un gobierno que gusta y que sabe manejar la propaganda, pues los medios públicos los quiere utilizar para eso, porque además él los financia, ¿no? Entonces sí veo en esta propuesta que ya es pública de centralizar la coordinación de los medios con periodistas que además son claramente militantes, pues, ¿no? Son de esta ala de periodismo militante que también existe en nuestro país, que yo no satanizo, pues simplemente hay que decirlo, pues sí los veo como ahora sometidos a un ejercicio de ser efectivamente medios de propaganda más que medios públicos en el sentido amplio del término, en cuanto a que obedezcan al interés público y no al interés del gobierno en turno, ¿no? Creo que ahí sí vamos a ver un retroceso en algunos escasos pero reales ejercicios que había de medios públicos que veían por el interés de la ciudadanía, ¿no? Mira, yo participé en el consejo, en los consejos directivos de Imevisión, del IMER, del Nacional, de Notimex, de RTC, de todo esto. Y eran medios que estaban dentro de la estructura del gobierno y que servían para el gobierno. Y era así, porque así era en aquel sexenio. Después hubo un cambio de la ley. Se suponía que ya no iban a servir para eso, pero siguieron con esa inercia, ¿no? Siguieron con la inercia. Notimex, por ejemplo, siguió con la inercia de ser una agencia del gobierno a la cual el gobierno ni siquiera atendía, ¿no? Ahora esto se inscribe en los documentos de Morena, crear los propios medios de Morena. Pues mientras los crean, ya tienen los medios públicos a su servicio. ¿Y eso para qué nos va a servir a los mexicanos? Pues el ejemplo es muy simple. La primera decisión de Toño Álvarez Lima cuando llegó al Canal 11 fue conectarse
a la conferencia matutina y transmitirla íntegra como si fuera un circuito cerrado. No se apropia, siquiera la produce, saca la señal afuera, la saca al aire, pero el canal 11 se enchufa y el canal 14 se enchufa. Entonces, bueno, está bien. Yo no creo que deban hacerlo de otra manera, simplemente que cuando uno les diga lo que están haciendo y lo analice, pues no se enojen, hombre. ¿Qué poquito aguantan? ¿No? Está bien. Álvarez Lima, con quien yo tuve mucho trato cuando yo estaba en la presidencia, nunca le hubiéramos pedido que hiciera eso. Nunca. Retomando esta idea de Rafael, los medios públicos van a pasar a ser medios del gobierno, pero se echaría por labor de una gran experiencia de abrir espacios a la sociedad, pluralizar los enfoques, las interpretaciones y los posicionamientos. Y eso van a acabar todos los medios públicos en la hora nacional, que había en el pasado todos los domingos de 1 hora, en el que, como era obligatoria a todos los medios, el ciudadano apagaba, se desconectaba 1 hora, y aquí yo quisiera tener la posibilidad de ver el comportamiento de un ciudadano que no es sector público ni sector privado, sino un trabajador, echándose al plato pues toda la conferencia de 2 horas, no entender nada y dormirse entre palabra y palabra por la lentitud del que la pasen en la micro en las 2 horas llega de aquí a Tultitlán, pues a lo mejor se echa. Entonces, sí es un retroceso. Hay que ver hasta dónde va a ser, y mientras en el Congreso no haya una oposición que le ponga algunos límites, algunos acotamientos, alguna observación, pues ellos ganaron 52% voto presidencial, 53% Cámara de Diputados para Morena. Ahora sí que es el derecho y la posibilidad de hacer lo que se les pegue la gana. Pasamos rápido a las preguntas que nos enviaron a través de redes sociales y la primera, ¿la desaparición forzada a periodistas o asesinatos a periodistas se verá a la alta o a la baja con este nuevo gobierno? Se seguirá viendo como se sigue viendo, eso no ha variado, no cambió como el presidente ha dicho que van a cambiar la corrupción, no ha hablado del asesinato de periodistas, no es un tema para él, y siguen pasando. Acaban de asesinar a un periodista en Chiapas que le fueron a disparar a su estación radiofónica, o en Tabasco. Esto va a seguir ocurriendo, lamentablemente es un fenómeno que tiene que ver en buena parte con el mundo criminal que amenaza a estos periodistas, pero también todavía con el poder político. En algunas regiones también es el poder político el que manda a matar a periodistas incómodos. Yo esperaría que el presidente en algún momento considere importante el tema, hasta ahora no ha hablado de eso. Tampoco lo hicieron los otros hablaban y no servía de nada, porque Peña Nieto empeñó públicamente su palabra de que iba a tener el asesinato de periodistas y nunca ocurrió. Me parece que va a seguir pasando, lamentablemente, y que es un tema más que tiene que ver también con una autodefensa o con un tema de prudencia, como decía Rafael, en algunos casos, en algunas regiones del país, o incluso en casos de autocensura, porque hay periódicos que se han salido de la cobertura de estos temas en algunas regiones donde al publicar temas de narcotráfico puede causarte la muerte, ¿no? Sí creo que lamentablemente va a seguir ocurriendo y no tenemos una política en este gobierno para atender esa problemática, ¿no? Yo creo que eso es parte de la circunstancia violenta y criminal del país. Siempre lo más fácil y lo más obvio es decir que si asesinan a un periodista fue el gobierno, para silenciar una voz crítica. Lo dijeron con Javier Valdés. Y fue necesario que en el juicio del Chapo Guzmán en Nueva York apareciera el señor licenciado, el señor ingeniero, el señor... a decir, no. A ese señor lo mandaron matar los hijos del Chapo porque se pasó del otro lado. Punto. Entonces, no es el gobierno el que anda matando periodistas. El gobierno tiene otras cosas que hacer. Yo creo que estos crímenes, estas desapariciones son parte de la desgracia de un país que lleva hasta el día de hoy 130 y tantos mil cadáveres tirados en las calles, donde se encuentran fosas. Y nadie pregunta, de las fosas que se encontraron antier, nadie pregunta cuál era el oficio de esos señores, ¿no? O sea, a lo mejor eran vendedores ambulantes o quién sabe qué hacían, pero el desprecio por la vida humana en este país
también le toca a las vidas de los periodistas, ¿no? Entonces, lo que dice Salvador es cierto, que van a seguir desapareciendo gente, ¿sí? Que van a seguir matando, sí, sí, pero ya cuando tengamos a la guardia, ya no. Así que se apuren, ya Aprobarla. que la aprueben ya, pues, vamos a ver Monreal, apúrale. Porque ya van 3 periodistas asesinados en lo que va de este sexenio. Bueno, sigo. Si los medios nacionales se enfrentan a un futuro difícil, ¿qué sucederá con los medios locales? Peor porque ellos dependen mucho más directamente del presupuesto público, lamentablemente. Mi columna se reproduce en muchos diarios y algunos han anunciado ya su desaparición porque no han podido construir un modelo de negocio. Otros son muy exitosos, tipo el debate de Sinaloa, son varios. Es una gran empresa que tiene mucha publicidad privada. La revista Z de Tijuana tiene mucha publicidad privada. Mientras no haya una diversificación de publicidad y los lectores no participen, pues esos medios tendrán que desaparecer o transformarse. Pues así pasa. Con las críticas hacia los periodistas que no comparten ideales del presidente, ¿la autocensura se incrementará? Pues mira, eso depende de cada quien. De cada quien, porque yo creo que los límites esenciales de tu trabajo los pones tú. Tú sabrás. Además, también es muy fácil. ¿Para qué te autocensuras? Si te puedes ir a ofrecer a la conferencia de las mañanas. Llegas, tocas la puerta y le dices al presidente, señor, yo me tiro al piso y usted ahí camine, por favor. Es más, ¿cómo que los calzones? No, los calzones no, esos no, pero si quiere... Bueno, ya que insiste, pues está bien. Pero si quiere me pongo de tapete. ¿Cómo que como Mónica Lewinsky? Pues lo intentaré, señor presidente. Cada quien sabe de qué lado se va, cada quien. Y eso no es una autocensura, es una autoelección. Claro. Sí, yo creo que no necesariamente tiene por qué incrementarse, depende, insisto, como coincido con Rafael, es una decisión personal de cada quien. Sí creo que también que es un tema de habilidad, yo insisto, uno no puede estar todos los días criticándolos porque entonces te pasas al otro, caes en la polarización en la que ellos están induciendo. Creo que es un tema de decisión personal y también de habilidad, en cuándo criticas, cómo lo criticas y cómo lo haces. Y bueno, por lo demás creo que también decía Rafa, uno decide qué decir hasta que el dueño de tu medio te dice otra cosa, ¿verdad? Porque también ahí van a operar este tipo de presiones, vaya. Sí, creo que todavía, aunque hay más apertura y libertad, todavía estamos en alguna medida sujetos a los intereses de los medios, ¿no? Creo que ese es el otro límite que te puede en algún momento frenar, de los dueños de los medios, efectivamente, ¿no? Pero fuera de eso, pues es decisión personal de cada quien y es también la habilidad de cómo hacerlo de manera efectiva. Que muchas veces los peores enemigos de los periodistas, muchas veces son los dueños de los medios. Sí. Ahora, conforme se han ido abriendo otros espacios, un columnista publica aquí, publica en otros lados, yo creo que podríamos un poco desdramatizar el tema de la autocensura. Yo creo que es el menor de los males. ¿Por qué razón? En el pasado, me tocó cuando yo empezaba en el periodismo hace muchísimos años, nos decían en el periódico, solamente hay 3 figuras intocables, el presidente de la República, la Virgen de Guadalupe y el ejército. Hoy no hay intocables. Al presidente le puede decir lo que se le pega la gana. Un caso muy concreto lo mencionó Salvador, Ricardo Lamar. Puede decir exactamente lo que está pensando en cualquier lenguaje y no pasa nada. Si no se lo permitieron en el periódico cuando estaba escribiendo, bueno, se pasó a las redes y lo sigue diciendo. Ya no hay ese espacio para la autocensura. Y la censura, en todo caso, sería en la relación columnistas o periodistas, pero también tenemos formas de eludirlo, ¿no? Sí, como no, pues a ver, ten tantito, y ya no es decir, como no hiciste lo que yo te dije, te vas. Ya no corren, ya no despiden por no caer en la censura. ¿Por qué razón? Porque hay tantos espacios en los medios que es bueno, pues tú no lo digas y el otro lo va a aceptar y va a elogiar y tú sigues criticando. Ahí lo sé. Entonces, digamos, habla mucho de autocensura, yo creo que es el menor de los males. Además, la autocensura va a terminar siendo, al final, decir, bueno,
¿Y de qué voy a poner el puesto? ¿De jícamas o de mangos? Jícamas no por... Jícamas no por esto, mangos pues quién sabe. Porque al final de cuentas, yo creo que así como nosotros lo estamos practicando y como lo aprendimos y como lo vimos, al menos yo los últimos 50 años que tengo de hacer esto es algo, el periodismo así, es algo tan anacrónico hoy como querer ser torero. Digo, eso ya se acabó, ya, señor ahí vestido de medias rosas, ya no, ya, el periodismo así ya no existe. Y la plataforma por la cual usted está viendo lo que estamos aquí diciendo es una prueba de que no necesita usted una hoja de papel que le ensucia las manos, pero envuelve usted el pescado. No lo necesita, ya no se necesita. El mundo ya cambió. Claro. A manera de conclusión, rápidamente, libertad de expresión y medios de comunicación en el actual gobierno, ¿hacia dónde vamos? Lo más concreto. Vamos a seguir haciendo lo que nos corresponde hacer, o sea, vamos a seguir haciendo lo que dicta el oficio periodístico, pues ejercer la libertad de expresión, no... yo coincido, no engolarla, no envolvernos en la bandera de la libertad de expresión, simplemente ejercerla día a día y hacerlo como una profesión, como decía bien Rafael, de manera profesional, lo cual implica aprender a ser más rigurosos y más equilibrados, no como una misión política. Yo por eso quiero aclarar, el señor no es un dictador, el que está en la presidencia, es un presidente democráticamente electo que tiene el apoyo por lo menos de 30 millones de votos. Contra eso hay que, a él hay que criticarlo, no para que tumbarlo del poder, no, simplemente para ejercer la parte que nos toca, que es hacer la crítica y hacer el contrapeso de ese presidente que efectivamente va a tener o está teniendo ya un poder mucho mayor al que tuvieron sus antecesores inmediatos, ¿no? Esa es la parte que nos toca. Yo creo que la relación va hacia allá, hacia seguir haciendo lo que se tiene que hacer como medios, cumplir nuestra obligación y nuestro papel en la democracia. No, bien decía Rafa, no somos adalides de la sociedad, pero sí creo que de la democracia jugamos un papel importante y ahí tenemos que estar en este momento. Pues yo creo que el futuro de nosotros es el ejercicio profesional lo más apegado a la realidad que se pueda, y cuando ya no se pueda, pues simplemente, pues algunos de nosotros hasta por edad, pues simplemente la jubilación. Y pasaremos de hacer periódicos a leer periódicos. Ahí está el New York Times, ahí está el Pero de los medios, independientemente de los periodistas. No, los medios se tendrán que transformar. O sea, la transformación digital ha cambiado al mundo y no tienen por qué los medios de información creer que no son parte de este mundo en cambio vertiginoso que la digitalización del mundo ha permitido. Y, bueno, pues, ¿tú crees que sin el mundo digital Eisenhower hubiera batallado para hacer un muro en la frontera? Lo hubiera hecho en 15 días. Hoy en el mundo digital, claro, el señor Trump tiene otro tipo de oposiciones y no puede conseguir ni siquiera la miseria de dinero que les está pidiendo. Y el Congreso no se lo da. ¿Por qué? Porque hay una ebullición de las opiniones y la opinión de la gente hace también un muro contra el muro. Y no de los mexicanos no contamos, ahí somos espectadores de lo que pasa del otro lado de la frontera. Pero en otros tiempos, con un presidente fuerte, pues hubieran hecho 7 muros. Bueno, yo concluiría con esta parte. Libertad de expresión en medios de comunicación no son problema. Seguirá existiendo uno, seguirán existiendo otros. Más o menos dependerá de su habilidad de acomodarse a las nuevas circunstancias. El gran debate es establecer y analizar críticamente la relación Estado-sociedad frente al papel de la información como un mecanismo de politización para conducirse como ciudadanos. Ese es el papel. Y a nosotros nos va a corresponder cómo salvaguardamos y cómo salvamos nuestro oficio, porque pues, en Estados Unidos, según la nota que leí a finales del año pasado, tres o dos premios Pulitzer abandonaron el periodismo y se dedicaron a los negocios. Uno es chef y otros tienen otro tipo de negocios porque el periodismo no paga.
Ese va a ser, será uno de nuestros escenarios futuros. Ojalá no ocurra, ojalá podamos ser imaginativos para seguir convirtiendo el trabajo periodístico y analítico en lo suficientemente viable para obtener el apoyo económico de la sociedad. Ya lo ves, en una sociedad desarrollada, deja ser periodismo y te haces chef. Aquí pones un puesto de jícamas. Es lo mismo. Con entrega vía app, ¿no? Por favor. Con Uber Eats, ya. Bueno, pues hemos llegado hacia el final de nuestro foro Debate, Libertad de Expresión y Medios de Comunicación. Les agradecemos a ustedes que nos hayan acompañado y por supuesto al Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Les recuerdo, ellos, los expertos que estuvieron el día de hoy y que nos acompañan, son parte de las cartas fuertes del Seminario de Periodismo Político que se imparte como parte de la maestría de Gobierno y la maestría de Comunicación de aquí del Instituto. Así que los invitamos a ver las ofertas educativas. Yo soy Vianey Fernández y pues buenas tardes.